Bueno, hola, ¿qué tal? Creo que estamos en el aire. Falta un minuto aproximadamente para las 5. Vamos a hacer ese minuto de espera. Si os parece bien, la idea básicamente es ser puntuales. Yo creo que este es el cuarto, sí, el cuarto Facebook Live que organizamos desde Vertic y creo que este es el primero que somos absolutamente puntuales. Puntualidad británica, por decirlo de otra manera. Así que vamos a ver, ahora yo creo que son las 5 en punto. Y bueno, hemos planteado este Facebook Live con la idea de tratar de resolver dudas que pudierais tener a la hora de viajar de manera independiente, a la hora de viajar por cuenta propia, ¿de acuerdo? Por aquí tengo un tal Iván que me saluda. Hola Iván, ¿qué tal? Dejarme introducir un poco toda la temática. Vamos a hablar de cómo nos movemos por este mundo y cómo lo hacemos prescindiendo de las agencias de viajes, ¿de acuerdo? Cómo nos organizamos nosotros de manera independiente y cómo vamos tirando del hilo a la hora de viajar por un país para llegar a lugares que tal vez el gordo o la parte más, diríamos, más significativa del turismo, pues no puede llegar, ¿no? La idea siempre es buscar experiencias nuevas, buscar experiencias pues que sean muy auténticas y llevarnos al final pues una opinión más o menos estructurada de lo que es el mundo en el que vivimos, en definitiva la región, el país, etcétera, etcétera. Nosotros cuando planteamos planteamos la charla haciendo una pregunta, ¿no? Que era cómo convertirse en un viajero independiente, ¿no? Bueno, la respuesta yo creo que es obvia, ¿no? La pregunta es cómo te vas a convertir en algo. Eh, Pasa obviamente por convertirte en un viajero independiente, pues pasa viajando, ¿no? No hay otra, diríamos, respuesta más simple y más fácil que esa. Pero hay que viajar, yo os diría, desde unos criterios éticos muy determinados. Hay que viajar, obviamente, organizándonos y espabilándonos nosotros a la hora de afrontar pues, las dificultades que se puedan desprender de un viaje que puede ser más o menos complicado. Pero yo creo que detrás tiene que haber una filosofía, ¿no? Porque cuando nosotros viajamos y planteamos visitar un país, hay países que son inmensos, hay países que son muy pequeños, hay países que tienen un cosmos, para que os hagáis una idea, gigante, y es realmente complicado, pues eso, viajar durante unas vacaciones de verano y tratar de saber todo aquello y ver todo aquello que se puede ver en un país. Cuando yo hablo de filosofía de viaje, hablo básicamente en tres marcos para mí muy importantes, son propios, hablo por mi persona, por mi experiencia, y es el respeto a la cultura a la que me voy a sumergir, ser económicamente justo. ¿Qué quiere decir económicamente justo? Cuando nosotros viajamos a través de alguien que nos organiza ese viaje, agencias de viajes, etcétera, etcétera, muchas veces diríamos, esa empresa tiene todo el derecho a cobrar unos servicios, pero obviamente esa empresa diríamos que es la que consigue la cantidad más importante del dinero que nosotros podemos dejar. Entonces, para mí es muy importante ser un viajero independiente porque una parte importante de la economía que yo llevo en mi bolsillo es una parte de ese dinero que yo al final, pues bueno, buscando un sitio donde dormir, buscando un sitio donde comer, comprando algún obsequio, buscando un transporte, etcétera, etcétera, vas a ir de alguna manera repartiendo para mí y a mi manera de ver de una manera más justa esa pequeña economía, ¿no? Donde cuando muchos viajeros viajan de forma independiente, hay
diríamos, una repartición de la riqueza que yo diría que es más equitativa, ¿de acuerdo? La otra, el tercer planteamiento, que para mí más que una cuestión de filosofía, es una cuestión de darse cuenta que cuando nosotros viajamos, en realidad lo que estamos haciendo es pasar un tiempo pequeño dentro de un país donde vivimos unas circunstancias determinadas que no tienen por qué repetirse. De hecho, yo cuando viajo acostumbro muchas veces a repetir el mismo país una y otra vez. Os puedo decir que he viajado a Argentina, yo diría que en 5 ocasiones, he viajado a Marruecos en 8 ocasiones, he viajado a Nepal en 5 o 6 ocasiones, he viajado a la India en 3 o 4 ocasiones, he viajado a Estados Unidos en varias ocasiones, en Canadá en 4 o 5 ocasiones y así en muchos otros países. Siempre tiendo a repetir país. Entonces, cada viaje me ha dado una información, me ha dado una opinión que al final, a lo largo de los viajes, pues te vas construyendo una idea un poquito más, un poco más global, un poco más, yo diría que un poco más exacta, sin dejar de pensar o de entender que es la experiencia tuya de tus circunstancias en ese momento. ¿De acuerdo? Esto respecto un poco a la filosofía. Permitidme que beba un poco de agua. Entonces, otra recomendación que os hago a la hora de viajar, os hago la recomendación de que, como dice mucha gente, ¿no? Quien mucho abraza, poco aprieta, ¿no? Entonces, de golpe y porrazo, resulta que tienes unos días de vacaciones, te pones a mirar aquello que te llama la atención y que tienes ganas de visitar y decides, por poner un ejemplo, visitar la India. Tienes 3 semanas, 21 días, tienes un mes. Bueno, la India viven más de 1.300 millones de personas. En la India hay más de 60 y pico lenguas propias. En la India hay 40 y tantos estados y no tiene nada que ver la India del Sur con la India del Norte, además de la cantidad de religiones que hay. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que pasarnos un mes en la India es no conocer la India. La India al final es un país complicado, en el sentido de que tiene un cosmos y una amalgama cultural que es inmensa y pretender conocer un país como la India en un mes, pues eso es imposible, ¿de acuerdo? Era poner un ejemplo para que entendáis que muchas veces es necesario seguir sumergiéndonos en esas culturas para poder, pues eso, saber un poco más, disfrutar un poco más, conocernos a nosotros mismos un poco más, ¿de acuerdo? ¿Qué más quería explicar? Pues mira, quería explicar, por ejemplo, que en el planeta Tierra, dependiendo de las fuentes, os tengo que decir que dependiendo de las fuentes, en el año 2020 perdonad, tenemos aproximadamente 200, entre 206, 205 países y 194. Pues no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea exactamente de cuántos hay, pero hay infinidad de naciones distintas, hay infinidad de regiones distintas y por lo tanto, pues eso, dentro de un país lo que te vas a encontrar son cosmos distintos y por lo tanto hay que tener en cuenta que a la hora de viajar por esos lugares el salto cultural puede ser muy, muy, muy bestia y por lo tanto vamos a tener que adaptarnos a circunstancias nuevas, ¿de acuerdo? ¿Qué más contaros? Contaros pues que yo tengo 50 años y si no recuerdo mal, yo llevo aproximadamente 30 años viajando. Llevo 30 años viajando. Primero empecé a viajar por Europa y hace ya muchas décadas, yo diría que 25 años bien buenos, que estoy viajando pues fuera de Europa, estoy viajando siempre de manera independiente y estoy viajando pues bueno, a todos los continentes habidos y por haber, ¿de acuerdo? Era un dato que tenía ganas de plantear y de explicar. También quiero que tengáis claro que no es lo mismo agarrarse unas vacaciones de 20 y tantos días o de un mes, que son las vacaciones que a la mayoría de nosotros nos tocan,
que viajar 6 meses que viajar un año o que viajar 2 años. El planteamiento del viaje va a ser muy distinto en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, hacíamos preguntas en el post, ¿no? Y decíamos, permitidme que lo lea, ¿eh? ¿Qué te gustaría descubrir de lo auténtico de cada país, ¿no? Que cuando tú viajas, os hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Qué os gustaría descubrir qué es lo auténtico de cada país, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver? Bueno, podemos ver o podemos dedicarnos a visitar un país por su arquitectura, por su belleza natural, podemos viajar por ver etnias, podemos viajar por cuestiones arqueológicas, podemos viajar por cuestiones de naturaleza, podemos viajar por infinidad de motivos. Cada uno de esos motivos lo vamos a construir, lo vamos a buscar esa información. Yo siempre alego a que es muy importante construir la información, pero la información nunca puede ser una especie de guión súper rígido. La información nos ha de servir para poder interpretar lo que tenemos delante, ¿de acuerdo? Y ser lo suficientemente flexibles mentalmente como para adaptarnos a las circunstancias que se deparan o que puedan salir. Dicho de otra manera, puede ser que visitéis un mercado maravilloso en el Cairo, por decir un ejemplo, y que en el transcurso de esa visita en ese mercado, perdiéndote por el zoco, perdón, de golpe y porrazo, entabláis una conversación con alguien que tiene un rato para poder intercambiar información y acabáis dándoos cuenta que os están ofreciendo la posibilidad de cenar aquella noche con unos amigos de esta persona, ¿no? Pues bueno, esto ocurre cuando tú eres un viajero independiente. Normalmente no ocurre cuando tú estás viajando dentro de un grupo de personas en un viaje organizado, ¿de acuerdo? De ahí que para mí el viaje independiente sea una manera de entender la vida, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿qué más podemos comentaros? Hay preguntas que me habéis hecho y siempre me preguntáis sobre qué material, qué es lo que debemos llevar en una mochila. Nosotros en el post también pusimos efectivamente qué hay que llevar en una mochila. A mí me gustaría hablar de esta cuestión porque es algo que me da la sensación que os preocupa muchas veces y creo que puedo ser lo suficientemente sintético como para que podáis tener claro que podéis llevar una mochila no demasiado gigante, que además os pueda cubrir todas vuestras necesidades. Es verdad y es obvio que dependiendo del país al que viajéis vais a tener que desarrollar, diríamos, un material específico, pero sí que hay una serie de cuestiones que pueden ser comunes, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hablar un poco de cómo nos vamos a vestir. Vosotros habréis escuchado hablar del sistema multicapas. El sistema multicapas es un sistema en el cual nosotros nos vamos a vestir con diferentes prendas de ropa y que cada una de ellas va a tener unas prestaciones determinadas, ¿de acuerdo? Esto nos va a servir para el viaje y nos va a servir, obviamente, para realizar ese viaje de la manera que lo queramos realizar. Lo podemos realizar en bicicleta, haciendo cicloturismo, lo podemos realizar cruzando un recorrido fluvial a través de un río en una canoa, lo podemos realizar andando a través de un trekking, lo podemos realizar haciendo autostop, moviéndonos a través de las vías de comunicación de un país, lo podemos hacer en transportes públicos, tren, autobús, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero sí que la manera de vestirnos dependerá del país al que visitemos y por lo tanto el clima sobre el que estemos sumergidos. Y obviamente yo soy muy partidario de llevar muy poco material, de llevar muy poca cosa, a no ser que sea absolutamente imprescindible. Cuando hablo del sistema multicapas, hablo de esa manera de vestirnos que sería una primera capa, por ejemplo, para zonas que son relativamente frías. Podríamos hablar del norte de Europa, podríamos hablar, por ejemplo, de Canadá, de Alaska, podríamos hablar de Siberia, podríamos hablar no sé, de la zona de Kamchatka, podríamos hablar de todas esas áreas del norte que incluso en verano podemos encontrarnos pues, unas temperaturas justas, bajas, ¿de acuerdo? También es verdad que cuando cambiamos de hemisferio,
pues no sé, si tú estás en el mes de agosto en Europa y decides agarrar un avión e irte de viaje directamente hacia Argentina, lo que vas a encontrarte allí va a ser el invierno y por lo tanto debes de plantearte pues un equipo para invierno, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos un poco a hablar del sistema multicapas, que es rápido, ¿de acuerdo? Yo lo explico si luego tenéis que hacerme alguna pregunta, luego o ahora, en el momento que queráis, me podéis preguntar. Entonces, tienes una primera capa, la capa que tiene contacto con la piel. Es normalmente nosotros le llamamos prendas térmicas, son prendas que por contacto directo con la piel, por capilaridad, absorben el sudor y lo convierten en vapor. Eso nos mantiene secos y nos mantiene calientes. Lo conseguimos y lo valoramos muchísimo, primero porque la prenda seca rápido y por lo tanto cuando nosotros dejamos de hacer actividad estamos secos y no tenemos frío, ¿de acuerdo? Y son prendas que también en el proceso de lavado, en un viaje puede ser que esa prenda la tengas que acabar lavando un par o tres de veces, secan muy rápido, por lo tanto son muy fáciles de utilizarlas de un día para otro. Si estamos viajando a países que el clima es muy templado, es un clima muy caluroso, no usaremos obviamente prendas térmicas, usaremos prendas que tengan capacidad de secado rápido, pero no vamos a utilizar una prenda que nos retenga aire caliente. Esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Como segundas capas, normalmente en condiciones de relativo frío, podemos poner entre una, tres capas tirando muy largo. Normalmente entre una y dos es lo más común. La capa que iría directamente a la primera capa sería la segunda capa, diríamos, que nosotros ponemos es una prenda que retiene aire caliente, puede ser un forro, puede ser un power stretch, un material elástico, acostumbra a secar rápido, acostumbra a retener mucha cantidad de aire caliente y por lo tanto nos da un punto de confort más que interesante. ¿De acuerdo? Muchas veces sobre esa prenda, si las condiciones son de temperaturas mucho más bajas, vamos a ponernos una prenda tipo chaqueta de fibra, ¿de acuerdo? La idea básicamente, un segundo. Vale. La idea básicamente de esa chaqueta de fibra es que cumple dos funciones muy interesantes. Una es parada de viento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para el viento. Si el viento no entra, no se lleva el calor y por lo tanto nos mantenemos calientes y continúa dándonos la virtud de ser muy transpirable, dejar pasar vapor de agua. Luego hay prestaciones extremadamente distintas dependiendo. Bueno, extremadamente distintas no, pero sé que hay prendas de fibra que tienden a dar un gran nivel de transpirabilidad y prendas de fibra que lo que buscan es aportar muchísima más calor. Cambian los rellenos y cambian los materiales. Eso, bueno, ya lo sabéis, el día que tengáis que hacer algún tipo de compra relacionada con este tipo de material, pues bueno, os miráis en profundidad cómo funciona esa prenda y qué características tiene. Las terceras capas sería la última capa, sería esa capa que nos vamos a poner encima, que acostumbra a tener tres funciones o tres niveles muy definidos, que son parada de viento, impermeabilidad, que es muy importante, por lo tanto no podernos mojar, y transpirabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa prenda la podemos utilizar de maneras muy diversas. Esa tercera capa puede servir para ponérnoslas en pleno verano, un día que llueve, en manga corta, en el Pirineo o en un país donde la temperatura es de 20 y tantos grados y por lo tanto es una prenda que va a ser impermeable y tiene esa función, ¿de acuerdo? O esa misma prenda la vamos a poder utilizar con todo el relleno que os he hablado yo ahora, para unas condiciones de nieve, frío, viento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Respecto a las piernas, normalmente lo que yo recomiendo es que llevéis un par de pantalones, uno puesto y otro en la mochila. Si pueden ser dos pantalones de características distintas, un pantalón que sea más grueso, más caliente, más resistente y un pantalón que pueda ser más ligero y más llevable en condiciones menos extremas, ¿de acuerdo? Respecto a los pies, yo os diría que básicamente tenéis que llevar dos opciones, una bota de trekking y tenéis que llevar una chancla. La chancla va muy bien para utilizarla en esas duchas que muchas veces son pues indeseables, están muy sucias y entonces nos va a permitir entrar sin que nuestros pies toquen directamente pues ese lugar y podernos pegar una ducha tranquilamente, ¿de acuerdo?
Vamos a ver, ¿qué más podemos tener en cuenta? Bueno, luego ya sabéis el tema de gafas de sol, ya podemos tener en cuenta el tema de, pues no sé, si llevamos guantes, si llevamos gorro, lo vamos a ir adaptando un poco a las necesidades de nuestro viaje, en definitiva. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de mochila vamos a llevar? Vamos a llevar una mochila de carga. Normalmente son mochilas que tienen unas espaldas muy trabajadas, que están muy pensadas para llevarlas durante muchas horas. Son mochilas que cargan muy bien sobre caderas, aproximadamente el 70% del peso se ha de llevar cargado sobre cadera y sobre hombros vas a llevar muchísimo menos peso. Eso lo que hace es pues, impedir sobrecargas en la espalda, etcétera, etcétera. También buscamos que esa mochila tenga pues esos bolsillos que nos van a facilitar tener a mano ese material pues que en un momento dado vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Respecto a la mochila, poca cosa más a tener en cuenta, que sea resistente, que nos vaya a durar un montón de años y que no sea cómoda. Hay que buscar un poco la mochila según tu talla. Si eres una persona, un hombre o una mujer, pues diferenciar mochila entre hombre y mujer. Si eres un hombre o una mujer muy alta, puedes agarrar mochilas que están hechas, pensadas expresamente para gente muy grande, por lo tanto en tallas, y así sucesivamente ir buscando cuál es el material más adecuado para tu viaje, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Vamos a entrar con el tema de saco de dormir, tienda de campaña. El saco de dormir pues dependerá obviamente del lugar del mundo al que viajas. Hay que tener en cuenta que todos los sacos de dormir tienen una norma homologativa, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que hay una norma, una ISO internacional que determina cómo graduar la temperatura de ese saco de dormir. Los sacos de dormir normalmente tienen tres temperaturas. Cuando vosotros abrís la cremallera del saco de dormir, miráis dentro, vais a ver que hay una temperatura que dice temperatura de confort y te va a decir -5, límite de confort, que es otra temperatura, te va a decir -18 y luego te va a dar temperatura extrema, -30. Vale. ¿Qué nos está diciendo este saco de dormir? Y esto es una información que es interesante para cuando tengáis que comprar un saco de dormir para iros de viaje, para iros de trekking, para iros donde queráis, ¿de acuerdo? Si sois mujer, vais a tener que comprar un saco de dormir siempre, siempre, siempre por la variable confort. Nunca podéis comprar un saco de dormir por la variable límite de confort. La mujer, cuando compra un saco de dormir, abrirá la cremallera y verá esa etiqueta con las temperaturas. Entonces mirará y dirá, este saco es -5. Vale, yo soy mujer, por lo tanto puedo dormir con este saco hasta -5 y a partir de -5 para abajo voy a poder empezar a sentir frío. Por lo tanto, entre el hombre y la mujer no compramos el saco de dormir con las mismas temperaturas. El hombre, por la cantidad de masa muscular, consigue generar más calor y la mujer generalmente es más friolera porque tiene menos masa muscular. ¿De acuerdo? Ese es el motivo por el cual pues el hombre tiene normalmente menos frío que la mujer. ¿De acuerdo? Entonces, el hombre va a comprar el saco de dormir por límite de confort. Y la temperatura extrema jamás, de los jamases, os debe de servir como regla a la hora de comprar un saco de dormir. Es muy importante que valoréis que el saco de dormir, hay lugares, hay tiendas que te van a decir, quédate este saco de dormir que tiene una temperatura extrema de -30. Bueno, cuando compras un saco de dormir por la temperatura de -30, lo que te está diciendo en realidad es que una persona, un hombre adulto, sano, va a aguantar sin sufrir hipotermia, pues eso, 3 horas a -30. Y a partir de -30, a partir de esas 3 horas menos, va a poder sufrir congelaciones, hipotermias severas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no compréis nunca un saco de dormir por ese límite de confort. ¿Vale? Vamos a ver, tengo por aquí una pregunta de César Gutiérrez. Luego os saludo a todos, por supuesto. Dice, ¿cuál es la chaqueta de plumas que más Queens tiene ahora en el mercado? César, mira, tienes básicamente, que yo conozca, porque al final hay muchas marcas en el mercado, pero las chaquetas que vas a encontrar con más Queens son las chaquetas de plumas que montan una pluma de calidad 1000 Queens.
Montbell es una de las marcas, es una marca japonesa, y la gente de Rap, que son galeses y hacen un muy buen producto, también tienen chaquetas de Milk Wings. Seguramente hay más fabricantes que fabrican con chaquetas de Milk Wings. Comprar una chaqueta de Milk Wings no quiere decir comprar una chaqueta más caliente. Quiere decir comprar una chaqueta más comprimible y menos pesada. ¿De acuerdo? Lo digo porque a veces hacemos ese paralelismo entre Wings y temperatura. Y entonces la variable relleno, cantidad de relleno, también juega un papel muy importante. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Por aquí me preguntan qué es imprescindible que incluyas en una mochila. Bueno, mira, yo por ejemplo os diría que para mí imprescindible es incluir unas sacas estancas, son unos sacos que pueden ser muy ligeros. Sea2 Summit, por ejemplo, fabrica unos sacos que son estupendos. Los tienes de diferentes litrajes, dependiendo de tus necesidades, y son ideales para poner dentro ese material que quieres que no se te moje. Puede ser documentación, pueden ser equipos fotográficos, puede ser ropa, puede ser el saco de dormir, pueden ser infinidad de cosas. Para mí, yo siempre llevo fundas estancas dentro de mi mochila para usarlas en el momento que haga falta, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas. Y luego hay cosas como, por ejemplo, el fogón de gasolina. Yo, por ejemplo, cuando viajo siempre llevo un fogón de gasolina y es porque la gasolina la vas a encontrar en todo el mundo. Tú sabes qué coches hay en todo el mundo y por lo tanto vas a poder conseguir gasolina en todo el mundo. ¿Qué pasa cuando viajas con un fogón que es de gas? Primero, no vas a poder subir la bombona de gas al avión, está prohibido, no vas a poder subir una bombona de gas al avión, si te pillan se te va a caer el pelo, y luego cuando llegas al país de destino, pues no sé, busca a ver si encuentras en Bolivia una bombona de gas, o busca a ver si encuentras yo te diría, en la China, en según qué regiones de la China, una bombona de gas, o en la India, en el Himalaya indio. O dónde vas a encontrar gas con el mismo sistema que tu fogón. Pues no es nada fácil, ¿de acuerdo? Muchas veces ocurre que tienes un aparato que no es compatible con esa bombona de gas. Por lo tanto, ¿qué recomiendo yo siempre? Gasolina. Compras una botella de gasolina, además te va a durar mogollón de días, te va a dar un poder calorífico muy potente y realmente es, bueno, los fogones de gasolina son fáciles de desmontar, de limpiar, nos dan pues un punto muy, muy, muy bueno y a mí no me ha fallado nunca, así que yo recomiendo el fogón de gasolina, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Jordi Marco, no, a ver qué me pregunta por aquí, un momento. ¿Qué saco se recomienda para invierno en camping del Pirineo o picos de Europa? Vamos a ver, Jordi. Yo te diría que dependiendo un poco en qué valle vas a estar, no es lo mismo estar en la Vall Fosca o en la Vall Ferrera que estar en Sort, por decirlo de alguna manera. Yo me limitaría a comprar un saco de dormir precisamente por las temperaturas de confort o de límite confort, en tu caso por límite de confort. Entonces, ¿qué compraría yo? Yo compraría un saco por lo menos, que nos diera un límite de confort de menos 12, menos 15, menos 16, menos 10, estirándolo mucho, eso para invierno, ¿eh? Y en el caso de mujer, por lo tanto, siempre ir a buscar un saco sobredimensionado para poder pasar pues, la noche magníficamente bien y dormir tranquilamente, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más nos preguntan por aquí, David Tormos? ¿Cuántos recambios de ropa has de incluir en un viaje de muchos días? Pues los mismos que en un viaje de pocos días, muy pocos. Te comento y te digo cuál es mi experiencia y qué es lo que yo hago. Yo acostumbro a llevar 3 pares de calcetines, incluyendo los que llevo puestos. 2 calzoncillos, 2 camisetas, llevo un forro, llevo una prenda de fibra, llevo una chaqueta, llevo una prenda de pluma y yo te diría que paro de contar. Y eso lo utilizo para viajar o para andar por el monte un fin de semana largo, con una Semana Santa, o por un mes
un mes de viaje. Yo al final lo que hago muchas veces es lavar ropa. Entonces lo que haces es lavar ropa, la secas, la sustituyes y ¿por qué no decirlo? Muchas veces vas un poco guarrete. Es así, ¿eh? Un poco vas un poco sucio, pero cuando te mueves por según qué lugares, pues es lo que hay, ¿no? Al final no hay otra y es lo que nos toca hacer, ¿de acuerdo? Espero que te haya respondido a la pregunta. Dice César Gutiérrez, ¿qué dato indica entonces la calidez? ¿Te refieres qué dato es el que a nosotros nos tenemos que fijar a la hora de comprar un saco de dormir para tener garantías de sobre qué temperatura va a resistir y no vamos a pasar frío? Todos los sacos de dormir tienen una norma homologativa, yo lo repito. Esa norma homologativa nos da básicamente tres temperaturas: confort, límite de confort y extrema. Límite de confort para hombres, siempre que compres un saco de dormir, puedes comprar un saco teniendo en cuenta el límite de confort, y si eres una mujer, el confort. Punto. Si es mujer, compras el saco de dormir mirando qué temperatura de confort te da ese saco de dormir. ¿De acuerdo? Y si eres un hombre, el límite de confort. ¿De acuerdo, César? Muy bien, Raúl. Vamos a ver. En general, ¿ves diferencias de calidad de pluma y de construcción entre Rapid Mountain Equipment? No, no veo diferencias. Y de construcción, pocas. La verdad es que cada una de las marcas tiene sus características y su desarrollo e investigación. Son dos grandísimas marcas. A mí me encantan las dos. Yo creo que son de lo mejor que hay hoy en día. No son las únicas, hay muchas otras marcas que trabajan muy, muy, muy bien, pero estamos hablando de una gama de producto súper alto. Entonces, es difícil equivocarse. Podrías cerrar los ojos, tener dos sacos encima de un mostrador de una calidad altísima de esas dos marcas y escoger al azar y llevarte un muy buen producto, ¿de acuerdo? Llevarte un muy buen producto. La calidad de la pluma de los dos y la selección de esa pluma es extraordinaria y la verdad es que no tengo mucho que aportar respecto a esta cuestión, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿qué más me pregunta aquí Arturo Rock Climber? Buenas, quiero comprar una chaqueta de pluma Rap, pero tengo bastantes dudas. Neutrino 800 Queens, Positron, sí, Infinite. ¿Mm? Vale. Hombre, yo te diría que tienes una prenda excelente que se llama Neutrino, 230 gramos, 800 Queens. Es una prenda muy, muy famosa y depende del tipo de actividad que vayas a hacer, puede ser muy adecuada, pero ten en cuenta que de las tres que me has enseñado o de las tres que me estás pidiendo, es la que menos caliente, ¿de acuerdo? La Positron te va a dar más temperatura, más calor, ¿de acuerdo? Y luego tienes la Infinity, que lo que te va a dar es un Gore Wind Stopper, pues una parada de viento total, con lo cual, pues bueno, creo que depende de tu bolsillo, es difícil que te equivoques. Yo, de todas maneras, miraría más cosas. Yo creo que hay más cosas en el mercado y no estaría mal que, al margen de la marca, no te dejes llevar por las marcas. Yo creo que es importante que trates de entablar esa conversación con quien te pueda atender para que te explique en profundidad qué características técnicas tiene y qué diferencias puede haber. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver, estamos hablando aquí de material a saco, ¿eh? Ya lo veo. Mario Orozco, ¿qué chaqueta impermeable me recomiendas? Pues dependerá un poco de qué viaje, de qué actividad quieras realizar. La que sí que es verdad es que una prenda impermeable es una prenda que te va a durar muchos años. Por lo tanto, a la hora de gastarte el dinero, no te lo pienses mucho, gástate una suma de dinero adecuada, no racanees, por decirlo de alguna manera, y veste un producto de calidad. ¿De acuerdo? Te va a dar garantías de columna de agua grande. Si tú además buscas un buen nivel de transpirabilidad, a mi manera de entender, lo que yo te recomendaría es que compraras una chaqueta de Gore-Tex. Una chaqueta de Gore-Tex te va a dar una columna de agua de 28.000, que son las columnas de agua francamente altas, y una durabilidad del producto muy alta. A partir de ahí, marcas, modelos, dependiendo de la actividad que tú hagas, mírate el peso de la prenda. Todas estas cosas yo las tendría en cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿qué más tenemos?
Rafael, ¿qué kit te llevarías para beber agua en cualquier sitio? Bueno, mira, yo me llevaría básicamente dos cosas, ¿eh? El tema del agua, que era un tema que yo quería hablaros, muchas veces a la hora de depurar agua o de beber agua de arroyos, fuentes, etcétera, etcétera, necesitamos darle pues ese punto de garantías de que no nos vaya a hacer daño, ¿de acuerdo? La primera cosa que os diría es que os compréis pues un paquete de Micropur. El Micropur son iones de plata, son pastillas individualizadas por litro. Entonces, lo que yo recomendaría es, para que os hagáis una idea, tú tienes una botella y tienes dos botellas. Esas dos botellas las tratas con el Micropur, agua transparente que has podido agarrar y no has tenido que pasar por un filtro, ¿de acuerdo? Agua transparente, sin elementos en suspensión. Entonces tiras tus dos pastillas de Micropur, te esperas la hora y media o las 3 horas que te tengas que esperar y empiezas a beber siempre de esa botella, que además es una botella que vas a poder compartir con los demás compañeros. Cuando se termine esa botella, vas a tener la segunda botella ya a punto para poder seguir bebiendo y automáticamente la botella que tú tienes vacía la vuelves a llenar, le pones otra vez tu pastilla de Micropur, la cierras para que cuando termines la segunda botella tengas esa tercera botella preparada para poder beber agua en toda garantía. ¿De acuerdo? A partir de ahí tienes otro tipo de tratamientos de aguas, que es a través de los filtros. Tienes diferentes filtros en el mercado que son interesantes, los hay con filtros cerámicos, los hay diferentes tipos de carbono activo, diferentes construcciones. Los filtros van muy bien para eliminar barros, tierras, insectos, parásitos, etcétera, etcétera, pero siempre recomiendo que acabéis dándole un tratamiento con iones de plata. Yo creo que es bastante adecuado. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Rafael, espero que te haya respuesto a la pregunta. El tema del agua es un tema sagrado, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Tomás, vamos a ver qué me preguntas. ¿Qué truco usas para evitar pasar frío en los pies en condiciones extremas? Pues no sé si te refieres mientras estoy durmiendo o te refieres cuando estoy andando. Normalmente, si el lugar al que voy es un lugar con condiciones muy extremas, muy frías, llevo la bota inhumana, fantástica y muy buena. Llevo calcetines de lana, a mí me va especialmente bien la lana merino. Y luego, en condiciones de frío súper extremo, puedo llegar a utilizar un calcetín de compresión para que tenga o me active la circulación sanguínea, ¿de acuerdo? Esa es un truquillo que yo tengo y que yo hago, ¿eh? Ahora, hablando con vosotros, me ha venido a la cabeza una virtud de las bolsas estancas, y es que las bolsas estancas yo también las utilizo para meter ropa dentro sucia, meter agua, meter un jabón que sea biológico, cerrar y utilizarla como de lavadora. Parece una tontería, pero la ropa limpia, gastamos poca agua, contaminamos poco y bueno, pues la bolsa estanca nos da diríamos, ese truco que creo que está muy bien para el viajero también, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por ahí? Dice Nicolás, ¿recomiendas los soft shells de tela de Scholler? Sí, Scholler es un fabricante suizo. Scholler es una marca de tejidos y dentro de esa marca de tejidos hay un paraguas inmenso. Los vas a encontrar más gruesos, menos gruesos, más transpirables, más resistentes, más para viento, menos para viento. Depende un poco de qué actividad y qué quieras hacer. Es verdad que el soft shell es un material que tuvo una época dorada y que se utiliza básicamente ahora mismo en prendas de pantalón, más que en chaquetas, ¿de acuerdo? Ahí lo tendría claro. Dice Adolfo, dice, yo te recomiendo eso decíamos, Adolfo. Hablábamos de prendas impermeables y yo he hablado y defendía Gore-Tex en el sentido de que los Gore nos da unos ratios, yo os diría que de durabilidad
y os diría que de impermeabilidad que están a un nivel súper alto y en ese sentido, pues bueno, yo lo tendría muy en cuenta. También os tengo que decir, soy un tío crítico y por lo tanto siempre hay climas donde el Gore-Tex no va o no va a funcionar de la manera que vosotros esperáis. Y os voy a poner un ejemplo. Si vosotros os vais de viaje a la Amazonia, donde la humedad relativa del aire puede estar rozando el 98%, 99%, por lo tanto una saturación de humedad muy alta en forma de vapor de agua, la prenda de Gore-Tex, que es una prenda que además es de impermeable, es transpirable, os podéis encontrar que ese vapor de agua que está en suspensión os moje a nivel interior, porque esa membrana hace o puede hacer pasar el vapor de agua en las dos direcciones. Por lo tanto, hay climas determinados donde el Gore-Tex pues no va lo bien que tendría que ir, ¿de acuerdo? También es verdad que en climas como ese no hay nada que vaya bien, porque si tú vas a ponerte una prenda que tiene cero transpirabilidad, lo que vas a encontrarte es que te vas a mojar por tu sudor. Con lo cual, bueno, hay pocas opciones en ese sentido, ¿de acuerdo? En según qué climas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Me preguntas, Tomás, sobre el tema de la lejía Bactex 40. Sí, puedes utilizar ese tipo de producto para el tratamiento del agua. Es verdad que las lejías acostumbran a dejar un punto de sabor que a mí se me hace molesto, ¿de acuerdo? Y por lo tanto yo abogo por eso, por el micropur, el ion de plata, que nos da pues ese punto de agua sin sabor o con muy poco sabor, en definitiva, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Nitrato, por aquí, Víctor. ¿Qué más hay por aquí? Me preguntas, Arturo, ¿qué opinas de la chaqueta impermeable de alpinismo OS 20, tal, Alpine Jacket de capas Even? Vale, es un Even de 20.000, me tira para atrás que no sea 28.000, tal. Bueno, mira, yo creo que todo el mundo, todos los fabricantes, al margen de la membrana que utilizan, pues lo hacen con la intención de hacer el mejor producto que son capaces de fabricar. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, de antemano, el respeto absoluto por todos los fabricantes, trabajen con la membrana que trabajen, porque es un trabajo complicado el de diseñar, desarrollar tecnológicamente material, no es un camino de rosas. Pero sí que es verdad que yo te diría que para mí lo importante es la variable durabilidad. Cuando tú compras una membrana de Even, estás comprando una membrana de mucha calidad, con muy buena transpirabilidad, pero para mí con un inconveniente de tipo técnico, y es que la durabilidad va a ser inferior a la durabilidad del Gore-Tex, porque la membrana de Even 2000 no tiene los tratamientos químicos que le permiten ser más durable en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, valóralo y estúdialo en profundidad. Seguramente es una prenda extraordinaria y muy buena, pero para mí era importante darte mi opinión y ser franco contigo, en definitiva. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos, Julián? Julián, un detallito que me gustaría que me dijerais a medida que vais haciendo preguntas. Me gustaría muchísimo que me hicierais preguntas relacionadas, preguntas lo que queráis, me preguntáis lo que os dé la gana, pero que me digáis de dónde sois. Oye, pues llamo o escribo desde no sé dónde. Me encanta, ¿eh? Decidme de dónde sois, porque yo también me hago pues un mapa mental y así me ubico un poco, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Perdonad, ¿qué más me pregunta por aquí Julián? ¿Qué TARP me recomiendas para condiciones realmente lluviosas? TARP, no sé qué es un TARP. No sé qué es un TARP, Julián, no sé dónde me escribes. No sé qué es un TARP. A ver si me lo puedes especificar un poco más abajo, ¿de acuerdo? Esther Felip dice, ¿qué recomiendas en placas solares para cargas de baterías? Pues bueno, mira, esa es una de las soluciones para los viajes. Tienes Goal Zero, por ejemplo, los norteamericanos de Goal Zero,
te tengo que decir y te tengo que hablar con franqueza, yo tengo un equipo de placas solares Goal Zero que me sirve para cargar ordenador portátil, equipo fotográfico, etcétera, etcétera. Me funciona súper bien, me carga súper bien, baterías de litio, realmente me funciona como un cañón. Tienes un catálogo amplísimo según tus necesidades y realmente funciona como un tiro. Yo Goal Zero, pues eso, a saco, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos contestar por aquí? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Joaquín Cortés, a ti también te pasa. ¿Cómo evitas que se... ¿Cómo evitas que se empañen las gafas con la humedad? Hostia. Bueno, mira, yo estas gafas que llevo ahora son gafas que llevo a nivel de lectura nada más, ¿eh? Y por lo tanto, a nivel de lectura no tengo problemas del el empañado. ¿Qué ocurre con las gafas de sol en condiciones de frío donde llevas una capucha, un buff a lo mejor, o llevas una capucha que cierra mucho? Es que nuestro vaho, pum, continuamente, pues eso, nos deja la gafa, pues que no podemos ver demasiado. Pues ¿qué es lo que hay? Pues abrir un poco, apartársela ligeramente, hay cristales que son anti-frost, antibao, por decirlo de alguna manera, pero no hay milagros y no hay soluciones absolutas. Por lo tanto, bueno, una buena gafa que esté bien abierta, que ventile, que el aire circule fácilmente, pues eso nos ayuda bastante, ¿de acuerdo? Poca solución más te puedo dar, en mi experiencia al menos, ¿eh? Si alguien tiene alguna solución, que la aporte y yo estaré encantado de compartirla con todos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Martín Herrera, para una actividad de montañismo clásico moderado durante pocas semanas al año, ¿recomiendas un Gore-Tex Pro o un Gore-Tex tal? Ventajas y desventajas, costo versus beneficio. Bueno, mira, yo cuando compro un Gore-Tex o cuando llevo un Gore-Tex, y te voy a poner un ejemplo, me voy a comprar un Gore-Tex Pro porque hago una actividad que voy a someter esa prenda a una actividad muy dura, dicho de otra forma, voy a arrastrarla, voy a llevar mucho peso en la espalda, voy a llevar un arnés con clavos, tornillos de hielo, etcétera, etcétera. Voy a escalar con ella, voy a empotrar mi mano dentro de una fisura y voy a rasgarla, por lo tanto llevo una prenda en Gore-Tex Pro. Para todo lo demás tienes Gore-Tex Performance, por ejemplo, que funcionan muy bien, dan un buen nivel de resistencia, un buen nivel de impermeabilidad y un buen nivel de transpirabilidad, te vas a ahorrar una pasta. Bueno, valóralo. Mira también la construcción de la prenda, dónde lleva los bolsillos, si lleva aberturas en las axilas, cómo son los velcros en los puños, cómo es esa capucha, si entra o no entra al casco. Esas cosas vale la pena que las valores, ¿de acuerdo? Respecto a la prenda de Gore-Tex, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un tal Martín, sí, Martín Herrera, dice que nos escribe desde Ecuador. Ecuador me encanta, un país cojonudo. Estuve hace un montón de años viajando por Ecuador, estuve en la zona del Cotopaxi, del Chimborazo. Tengo muy buen recuerdo, la verdad que es un país fácil de viajar, con unos paisajes increíbles y realmente merece la pena. También estuve en el Parque Shanghái, recuerdo que cruzamos toda una zona de selva hasta Macas, fuimos andando hasta Macas. La verdad es que muy buen recuerdo de ese país, un país que, bueno, pues eso, te acoge súper, súper bien, ¿vale? Esther me dice que eres de Trem. Hola, ¿qué tal? Paso muchísimas veces por Trem. Paso muchísimas veces por Trem porque yo tengo la suerte de tener una casa de piedra en el Pirineo, en un valle que se llama Vall Ferrera, y estoy allí y por lo tanto paso por tren pues muchísimas veces, ¿de acuerdo? Vamos a seguir hablando, hablamos mucho de material, me gustaría, pues eso, hablaros un poquito del viaje, de viajar, ¿vale? Vamos a ver, yo no sé vosotros si estaríais dispuestos a pagar por hacer fotografías, ¿estaríais dispuestos a pagar por transitar caminos o estaríais dispuestos a pagar para entrar a parques nacionales? Lo digo porque es una práctica muy, muy habitual. Es muy normal
que en según qué países, en según qué lugares del mundo, pues tengamos que soltar una pasta para entrar a un parque nacional, para hacer un trekking o para hacer unas fotografías a una etnia. Hay que tomárselo con filosofía y letras. Quiero decir, es la dinámica habitual de esos países. Entonces, bueno, es normal que nos pidan pues una pequeña aportación económica que muchas veces repercute en la mejora de la vida de esas personas, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una Laura Iza. ¿Qué tal, Laura? Laura, te estás convirtiendo en habitual. ¿Eh? Veo que nos vas siguiendo en nuestros Facebook Live y me mola saber que estás por aquí. Vamos a ver, Laura, ¿qué me preguntas? Laura de Vallinara, ¿qué tipos de chaqueta me recomiendas para viajar a Vietnam? ¿Vas a viajar a Vietnam? Pues yo tendría muy en cuenta que voy a viajar a un país tropical, buscaría una prenda que fuera ligera, que fuera muy comprimible y a poder ser, obviamente, que te dé unas buenas prestaciones de impermeabilidad, ¿de acuerdo? Tan sencillo como eso. También es verdad que comprar productos para un viaje es un poco absurdo. Hay que comprar un producto para muchos viajes y por lo tanto a la hora de comprar es muy importante que tengáis en cuenta eso, qué queréis llevar y qué queréis hacer en los próximos años y de qué manera pues vais a tener un equipo que os puede ir muy bien y que puede ir creciendo y que lo vais a tener muy controlado, ¿eh? Y que os va a durar tiempo, porque lo que no tiene sentido es tener eh, 6 chaquetas distintas porque un día viajaste a, no sé, a la Laponia, otro día viajaste a Sudáfrica, otro día viajaste a Marruecos y otro día estuviste en Costa Rica. Por lo tanto, una prenda que cubra las necesidades de lo que son vuestras expectativas y vuestro nivel de actividad. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Dice David dice, ¿qué países recomiendas para un primer viaje de aventura? Bueno, mira, te voy a recomendar, basado en mi experiencia, mi primer país, yo viajé con 21 años solo a Marruecos. De eso hace prácticamente 30 años. Marruecos era bastante más hardcore que ahora. Viajé solo con un billete de ida en avión y con muy poco dinero en el bolsillo, además. Fue un viaje para mí absolutamente iniciático. Crucé el Atlas eh, de la zona sur a la zona norte andando y fue una travesía a través del Atlas increíble y con un contacto humano increíble y realmente tengo un muy buen recuerdo de un viaje a Marruecos. Tanto me ha gustado Marruecos que he viajado, pues eso, en 8 ocasiones más a diferentes zonas y la verdad es que es un país que tenemos aquí al lado y que culturalmente está muy alejado. Por lo tanto, es un país interesante para viajar así, pronto y rápido. ¿Dónde más podríamos? Además lo tenemos cerca y económicamente no nos supone un desembolso de pasta muy bestia, ¿de acuerdo? ¿Dónde más podríais iros de viaje o dónde recomendaría un viaje de aventura? Yo creo que viaje de aventura lo podríais tener perfectamente en, no sé si viajáis a Argentina y os dedicáis a, por ejemplo, a hacer la Patagonia y cruzar la Ruta 40 y hacerlo de manera independiente y a partir de ahí pues meteros en los valles donde hay algunas familias que viven de los animales y podéis pasar alguna noche en alguna de estas haciendas, pues yo os diría que es un viaje de aventura pues fantástico, donde además el idioma os lo pone muy fácil y realmente pues eso merece la pena, ¿de acuerdo? Podéis viajar si queréis viajar por Europa, porque viajar fuera de Europa os da un poco de miedo, yo me iría a los países escandinavos, a las grandes zonas norte, cerca del Círculo Polar Ártico y haría una travesía en esa área.
también son viajes de aventura con un contacto con la naturaleza muy potente, donde las personas que habitan en esas tierras, además, pues bueno, yo creo que aportan que podéis tener un nivel de conversación y de aprendizaje muy interesante. ¿De acuerdo? Esta es mi opinión, mi humilde opinión. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Mario, Mario desde Patagonia, Argentina, nos estás escribiendo desde allí. Oye, qué suerte tienes. Supongo que debes ser una persona que te mueves por esos lugares y estarás bastante de acuerdo conmigo de que, bueno, la Patagonia es inmensa, tanto la Patagonia argentina como la zona de Chile, que es muy distinta, es verdad, pero que merece mucho la pena y que es muy salvaje y que merece, pues eso, es un lugar de esos que yo siempre repito, que no me voy a cansar de visitar y que espero poder, pues eso, viajar y volver tantas veces como me sea posible. Vamos a ver, Iván, me hablas de la India, ¿eh? Aventura igual a India, pues sí, sí, sí. La India, antes he hecho una introducción a la India, ¿no? La India es un país inmenso, subcontinente indio, por decirlo de alguna manera. Al norte tienes el Himalaya indio, el Garhwal, por decirlo de alguna manera, es una región dentro de Himachal Pradesh que es increíble. Hay una montaña muy conocida que se llama Nanda Devi, hay las fuentes del Ganges, es un lugar de peregrinación de la cultura, de la religión hindú, y hay una serie de lugares muy salvajes, unos bosques increíbles, unas montañas de más de 7.000 metros que realmente son increíbles, ¿no? Y luego, pues no sé, te puedo hablar de un viaje que realicé hace años entre Bombay y el estado de Kerala, bajando toda la costa del mar Arábigo en tren, en esos trenes en la India donde parece que no pueda entrar más gente y tú estás ahí y cuando para en una estación entra muchísima más gente. La India es un país complicado a la hora de viajar de manera independiente. Hay cierto punto de picaresca y hay que ir con un poquito de cuidado. Es verdad que después descubres una India. La India para mí tiene dos caras: el infierno por un lado y el cielo. Entonces en la India te puedes encontrar en una calle llena de excrementos, con basura, con una persona medio muerta y girar la esquina y encontrarte una niña preciosa con una flor en la oreja riéndote mientras escuchas pues cómo cantan una canción debajo de un árbol. La India es contrastes y es realmente locura. Un lugar que me encanta, yo he viajado en varias ocasiones a la India y obviamente volvería a viajar sin ningún tipo de problema. Nicolás, nos escribes desde Córdoba, Argentina. Muy bien, oye, pues Nicolás, bienvenido desde Córdoba, Argentina. Qué buen país, ¿eh? Lo digo y lo insisto. ¿Eh? Voy a tener que hablar con el Ministerio de Turismo para que me promocione, ¿eh? Porque hago muy buena publicidad de vosotros, ¿eh? Que lo sepáis, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿qué más? Cristian, ¿cómo saber cuándo elegir unas zapatillas de trekking y cuándo una bota para una salida? ¿Qué es lo que más hay que tener en cuenta? Saludos desde Tamperley, Buenos Aires, Argentina. Mira, yo te diría que la bota de trekking es imprescindible para cualquier recorrido de montaña donde el nivel de dificultad, desde el punto de vista técnico me estoy refiriendo, dónde te vas a subir, por qué caminos, roca, piedra, etcétera, etcétera. Yo creo que la bota de trekking es ideal, nos da una protección extra en nuestro tobillo, nos da un punto de agarre fantástico, un nivel de impermeabilidad y de térmica muchas veces adecuado para hacer actividad. El zapato bajo está muy de moda, se utiliza muchísimo, son zapatillas muchas veces de aproximación y van francamente bien. Nosotros en nuestras tiendas vendemos muchísimas, pero yo tengo mis dudas. Yo creo que muchas veces la gente sustituye la zapatilla baja por una bota y a veces yo creo que comete errores, ¿de acuerdo? Yo os diría que en los trekkings, bueno, pues con una mochila cargada hay que llevar una bota y hasta que no te haces daño no te das cuenta de lo que te estoy diciendo, ¿de acuerdo? Así de simple, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? José, José
José Gamo, ¿recomiendas hacer el Tubcal este año en agosto? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, el Tubcal, una montaña alta, a 4.000 metretes, en una región muy interesante. Tienes otras montañas cerca, tienes un valle maravilloso. Lo puedes hacer en agosto si además es cuando tú tienes vacaciones. Si no te quedan más narices, pues lo haces en agosto. ¿Qué pasa en agosto? Que va a haber bastante gente y que además te vas a encontrar con unas temperaturas un poquito altitas, ¿de acuerdo? Puede ser que toda la aproximación hasta una zona ya bastante alta te encuentres calor. De todas maneras, no te dejes engañar. En altura va a hacer frío, puede ser que haga fresquito. Aunque estemos en África, en esa parte de la cordillera, a 4.000 metros puedes encontrarte con un poco de frío. Yo, si no recuerdo mal, hice el Tubcal un mes de septiembre hace unos años y nosotros nos estuvo nevando. ¿De acuerdo? A nosotros nos estuvo nevando. Chicos, llevamos una hora justo ahora. Yo no sé qué tal lo veis, la charla que estamos teniendo. No sé qué tal tenéis ganas de hacer más preguntas. Yo me gustaría hacer una pincelada muy rapidita a unas cuantas cosas que creo que hay que tener en cuenta. Veo que están entrando preguntas. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Vamos a ver. ¿Cuál crees que es el litraje ideal para una mochila de viaje? Yo te diría que para mí la mochila ideal es la de 50 litros. 50 litros es una mochila que para andar por ahí ha de darte el litraje perfecto. Si ves normalmente, a veces viajando, te acabas cruzando con otras personas y acabas viendo gente con auténticas torres a la espalda, ¿no? Mochilas de 80 litros que cuando las abren sacan 1.000 millones de cosas, la mitad de ellas son inútiles. Entonces, bueno, yo soy un tío muy minimalista en ese sentido, creo que menos es más. Y si puedes llevar una mochila de 50 litros y además no la llenas del todo, pues eso, fantástico, ¿de acuerdo? Siempre dejas un espacio libre para poder llevar al final 4 obsequios que nos permite, pues eso, llegar a casa, decorar un poco más nuestro hogar y tener un buen recuerdo del viaje, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Dice Arturo, soy de Yecla, de Murcia. ¿Crees que se va a permitir ir a los Alpes este verano? Pues mira, no tengo la bola de cristal. Me encantaría que permitieran irnos de viaje y que nos permitieran a todos movernos libremente y que este desastre del COVID-19 pues fuera historia tarde o temprano, porque además se está llevando a muchísimas vidas. Pero mucho me temo de que vamos a tenernos que acostumbrar hasta que este problema de salud pública mundial no se resuelva de vivir de otra manera. Y eso quiere decir que probablemente no podamos a poder ir a conciertos de música y probablemente no podamos estar en un refugio multilleno de gente. Entonces, bueno, veremos qué es lo que ocurre. Tengo mis dudas. Es al final el gobierno francés el que determinará qué ocurre en los Alpes, ¿de acuerdo? No tengo ni idea. Emily, dices que muy interesante como siempre, te lo agradezco, Emily, pues cojonudo, ¿de acuerdo? Gracias por tu aporte, Mario. Oye, pues un placer, encantadísimo. Iván, 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 ¿qué nos preguntas? Eres un genio, ojalá hubiera más personas como tú. Gracias y mil gracias, y mil gracias. Iván, no, no soy un genio, no soy un genio. Me gusta comunicarme con vosotros, me gusta tener el pulso de la gente que nos sigue, me gusta compartir mis conocimientos, me gusta que vosotros compartís vuestros conocimientos, ¿de acuerdo? Yo la verdad es que en ese sentido para mí es un placer y la verdad es que se me hace fácil responderos. Antes de que acabemos el blog de este
este jueves, me gustaría poner en valor unos cuantos aspectos que considero que son importantes, no solo el material, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante, antes me hacíais por ahí una pregunta de cuál es el material imprescindible, yo os he dicho, pues eso, la bolsa estanca. Yo creo que hay que llevar un botiquín. Yo creo que si viajamos a países tropicales hay que llevar una mosquitera que esté homologada, que si puede ser esté impregnada. La idea básicamente es que ese insecto no pueda entrar, no pueda picarnos, no nos genere una molestia, que es lo mínimo que te puede pasar. Yo creo que hay que tener en cuenta el tema de vacunaciones, creo que hay que tener en cuenta que ya hemos hablado del tema de potabilización del agua, hay que tener en cuenta que ese botiquín lleve esos pequeños fármacos que nos pueden resolver un pequeño problema de salud rápido, hay que tener en cuenta que muchas veces tenemos, pues eso, viajamos a un país como la India o viajamos al África y de golpe y porrazo tomamos, comemos, bebemos, no sabemos por qué, acabamos pillando, pues eso, las típicas diarreas, necesitamos llevar fármacos que estén adecuados para el uso, para cortar esa diarrea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esos son aspectos importantes. Luego hay aspectos que para mí son importantes, que es el tema de seguros de viaje. Hay que llevar un seguro de viaje. Yo creo que puedes contratar un seguro de viaje por poca pasta y en general te va a dar ciertas garantías y creo que merece la pena. Si no, las tarjetas federativas también son útiles para todos los que hacéis treks y montaña donde sea del mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay que tener en cuenta? Depende de los lugares del mundo, hay que tener en cuenta un poco la seguridad, nuestra seguridad. Por lo tanto, el tema de la pasta, no llevarla toda junta, llevarla separada, llevarla escondida. Hay que llevar escondidas las tarjetas de crédito, hay que llevar escondidas la documentación, fundamental, llevarlo todo escondido y llevar escondido el móvil. Es muy típico que estés mirando el móvil y vuele, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vigilar en según qué países del mundo ese tipo de particularidades. Si un día os quedáis, pues eso, sin pasta y sin tarjeta Visa, tienes la virtud o la facilidad de encontrar una Western Union. Una Western Union os pueden enviar pasta en un día, de un día para otro, dar en qué oficina, podéis recoger pasta y os salváis el culo, seguís viajando y os podéis ir de viaje. Yo he tenido que utilizar una Western Union en una ocasión, en un país donde tuve un problema. Ya está, no hay más historias, ¿de acuerdo? Poca cosa más, chicos. Yo era hacer esa pequeña, diríamos, lista de 4 detalles a tener en cuenta a la hora de viajar, valorar sinceramente la región, quedaros en esa región, profundizar, sumergiros en ella, conseguir información, preguntar a los habitantes, aprovechar sus festividades, sus fiestas, sus costumbres. Yo creo que todo ese tipo de cosas os van a hacer ver el mundo desde otro punto de vista y además os va a hacer un poquito más sabios, ¿de acuerdo? Poca cosa más, os dejo aquí, llevamos 1 hora y prácticamente 10 minutos pues en esta conferencia y espero que os haya gustado. Si tenéis más preguntas, pues las podéis dejar por aquí. La semana que viene prepararemos otra charla, veremos de qué. Yo tengo ganas de hacer alguna charla relacionada con el mundo de un país en concreto para hablar de Nepal, pero tengo que coordinarlo con mi compañero y veremos un poco más de qué podemos hablar. Espero que lo hayáis disfrutado. Vamos a ver, un momento que tenemos por aquí a alguien más que dice que nos está viendo, que se llama Víctor Espadas. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué me dices, Víctor? A ver, que no, es que muchas preguntas de golpe y porrazo. No sé qué. Ahora no te encuentro, Víctor. No te encuentro. Bueno, no sé. Decías, afirmabas el tema del seguro de viaje seguro, ¿eh? Pues eso, el seguro de viaje seguro, ¿de acuerdo? Juan Batista desde Málaga. Oye, un saludo, gracias a ti también por estar aquí escuchándonos.
A la Emili, que es de San Feliu de Llobregat, fantástico. Yo tenía a mi abuela en San Feliu de Llobregat, ya pobrecita se murió hace muchos años y cuando era chico viajaba de vez en cuando, iba a ver a mi abuela allí a San Feliu de Llobregat. Y David, hasta la próxima. Pues nada más, ahora sí que ya me despido de todos vosotros. Un abrazo, que superemos esto del COVID, que podamos agarrar una mochila, podamos agarrar un avión, podamos seguir pisando este planeta siendo respetuosos y siendo buenas personas.